Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, muy bien. ¿Y se acuerda el día que estamos con la profesora de sociales? Ana Cecilia, sí. Ajá, que ustedes mandaron un poco investigar sobre un tema importante que es la creación del hombre y cuál es la diferencia de la creación de la mujer, ¿cierto? Sí, el origen. Yo vi un video y pues entendí un poco de esas diferencias. Ok, pero entonces permítame un momento que apenas vamos a iniciar la sesión y ya vamos a establecer el espacio para que ustedes nos cuenten sobre las investigaciones, las consultas que han hecho. Espera, ¿Listo? voy a hacer algo rapidito. No, permítame un momento, yo empiezo la clase, por favor. Y para que ustedes también conozcan y podamos empezar a llamar a asistencia porque no lo hemos hecho. Listo, entonces, en primer lugar, muy buenos días para todos. Bienvenidos a el encuentro con grado sexto 1, encuentro de la asignatura Ciencias Naturales. Les voy a pedir el favor a todos los asistentes que se reporten y que en el chat, a partir de este momento en el que escribí asistencia, escriban su nombre completo y correo electrónico. Nombre completo y correo electrónico. Nada más, no tienen que escribir ningún otro tipo de comentario. Eso muy bien. Mientras ustedes van haciendo ese proceso para tomar la asistencia, entonces les voy a recordar que existen algunas normas en estas sesiones y que a pesar de que son virtuales, pues también debemos mantener mucho respeto frente a todo lo que se maneje en esta sesión. Hablamos ya del chat, entonces les recuerdo a todos que vamos a manejarlo con mucho respeto y que vamos a utilizarlo de manera moderada, únicamente para lo que se trabaja en clase. En la sesión pasada, efectivamente, estuvimos dialogando sobre muchos temas. Daniel hablaba de uno en particular respecto al origen del ser humano. Sin embargo, recordemos que esta semana también tuvimos otra sesión. Esa sesión la tuvimos el pasado martes. Y en esa sesión hubo otras actividades que también realizamos. Entonces, cuando ustedes no puedan asistir a alguna sesión, recuerden que como estas sesiones quedan grabadas, entonces son sesiones en las que se pueden repetir. Usted puede ir al canal de YouTube, volver a verla, revisarla, repasar si lo consideran necesario. En esta y en todas las sesiones tenemos como norma que vamos a apagar micrófono y cámara para escuchar mejor a quien tiene la palabra y que el chat lo vamos a utilizar de manera muy moderada, únicamente para pedir la palabra, para preguntar o para participar. También les pido que estén muy concentrados en la sesión, en el encuentro y que eviten tener distractores cerca. Vamos a hacer buen uso del tiempo porque ustedes a las 10 ya tienen el descanso para empezar a las 10:15 la siguiente clase. Yo también tengo otra clase a las 10:15, entonces necesito terminar de organizar todos los materiales, tenerlos al día para empezar puntualmente. Y todas las normas de convivencia de las que ya hemos venido hablando. Entonces, el día martes estuvimos trabajando sobre el coronavirus y veíamos las diferencias que existen entre la información que teníamos respecto a que el coronavirus no es un ser vivo, no hace parte de ningún reino. Algunos estaban confundidos y pensaban que el coronavirus era una bacteria. Y nos dimos cuenta que no es una bacteria. Y para eso les pedí entonces que contaran, que vieran el video sobre algunos datos sobre el coronavirus y que hicieran un resumen. En otras sesiones estuvimos trabajando lo de la evolución del ser humano. Entonces, vamos a trabajar lo del coronavirus y luego retomamos lo del ser humano. Entonces, empecemos con lo del coronavirus. Voy a ir dándoles la palabra para que ustedes me cuenten qué fue lo que revisaron, lo que consultaron en el video. Permítame un momento, yo reviso chat.
Ok, vamos a ver por acá, permítame. Dice Ángela Patricia, profe, una pregunta, pero Ángela Patricia es... Profe, yo, Ok, Salomé Arango Salomé, ¿qué Moreno. pregunta tiene? Bien, pues. Profe, es que el internet estaba como muy malo y cuando yo fui a poner el video, eso se escuchaba muy entrecortado, entonces no entendía nada y no El lo pude video de ver. algunos datos sobre el coronavirus. Ah, bueno, Sí, ok. Entonces, y no pude hacer eso. ok. Entonces voy a ir asignando la palabra a los que vayan, a los que quieran participar respecto a esa revisión de video que hicieron. Recuerden que todos debemos tener el micrófono apagado. Voy a apagar el micrófono a Adriana Marulanda, ya. Okay. Si todos tenemos el micrófono apagado, se escucha mucho mejor. Entonces, por aquí vamos a ver. ¿Quién quiere contarnos, pero solo un minutico sobre el video? ¿Qué fue lo que más les llamó la atención respecto a los datos sobre el coronavirus? Sí, el video se llama Algunos datos sobre el coronavirus. Jainer, usted no tiene el micrófono, entonces escríbalo en el chat. Alguien que tenga activo micrófono y que quiera hablar. Yo, profe. Recuerden que vamos a escribir en el chat porque cuando me dicen yo, profe, no sé quién es el yo porque yo solo escucho la voz. Ah, bueno. Profe, es lo que yo más o menos entendí y lo más importante para mí es prácticamente lo que estábamos hablando en la clase anterior. Sí. Pero me llamó la atención algo que es casi igualito, que es cuando el coronavirus entra a nosotros, pega con las células, con las células de nosotros y ellos como que se reproducen. Pueden ser hasta 10.000 o 100.000 cada vez como que se inyectan a una célula. Uh-huh. Ya, eso es lo más importante para mí. Ok, muchas gracias. Por aquí alguien más que quiera participar. Puede activar el micrófono. ¿Quién más vio el video? Profe, Daniel está pidiendo la palabra por el chat. Ah, sí, por favor. Bien pueda. Bueno, profe, lo que yo entendí de la otra clase, que hablábamos de que el coronavirus no era una bacteria, que no pertenecía a ningún virus, que él se alimenta de nosotros para poder reproducirse. Y que pues si nosotros realmente no existiéramos o todo el mundo permaneciera en su casa, el virus o los virus no existieran, algo así. No se pueden reproducir, entonces ellos no pueden continuar su curso, ¿cierto? Cierto, es como que si fuese el fin del mundo para ellos. Ajá, así es. O sea que sí podremos llegar a combatir ese virus. ¿Qué dicen ustedes? Sí, profe. Sí se puede combatir. Con la ayuda de todo el mundo y el cuidado, la protección. Ojalá que se acabe eso ya. Ajá, eso es muy importante tenerlo claro, que debemos tener ciertos cuidados, porque si una persona se descuida, esa persona va a ser la que va a transmitir ese virus a muchas otras personas
todas con las que se encuentre le va a estar pasando el virus si no nos protegemos, si no utilizamos el tapabocas, si no estamos lavándonos las manos constantemente. Entonces esos hábitos son bien importantes para poder hacer que el coronavirus no se siga propagando. Muy bien, ¿quién más quiere participar? Puede activar el micrófono. Hola, profe. Hola. Yo, de nuevo. Sí, Profe, es también el coronavirus. Algunas personas no se ven afectadas por el virus y no tienen ninguno de los síntomas, ¿cierto? Y igualmente van a estar enfermas, pero no van a tener ningún síntoma, por lo menos tos con sangre, el dolor de cabeza, fiebre alta, tos seca, etcétera. Y entonces, en el caso de esas personas, ¿cuál es el riesgo? Que esas personas no tengan los síntomas. ¿Cuáles creen ustedes que podrían ser los riesgos? Los riesgos más probables puede ser la muerte. Uno. Muerte. Porque son personas que se les llama asintomáticas, o sea, no presentan síntomas, o sea que no se van a morir, ellos sobreviven a la enfermedad, pero hay un problema mayor. Profe, ¿yo puedo decir eso? Sí, díganlo. Que puede contagiar a los demás, pero no pues, y no se da cuenta que lo tiene como para ir a hacerse las pruebas y todo eso, y la gente a la que contagie no va a saber de dónde lo adquirió. Así es. Ese, muchachos, es el mayor problema de todo. Profe. ¿Sí? Profe, Jainer Arango está pidiendo la palabra por el chat. ¿Quién, perdón? Jainer Arango. Sí, pero es que él dice que no tiene micrófono activo, entonces le doy la palabra, pero pues él sabe que es para escribir en el chat. Ah, bueno, profe. Gracias. Entonces, lo que nos acaba de decir, ahorita habló fue María Clara, es muy importante, porque si las personas no tienen síntomas, digámoslo en esos términos, se relajan y dicen, no, pero yo me siento bien, ¿yo por qué voy a estar encerrado? No, yo voy a salir, voy a visitar a mis amigos, voy a ir a visitar a la abuela, visito a mis primitos, y el problema es que no todos tenemos la misma forma de reaccionar ante este coronavirus. Algunas personas, ese sistema inmunológico, que es el que entra a reaccionar cuando sufrimos alguna enfermedad, y esta en particular causada por un virus, él llega y empieza a atacar, pero no todos tenemos la misma capacidad para responder. Entonces, esos adultos mayores, que son los que ya tienen un sistema inmunológico un poco más, digámoslo así, menos resistente, menos fuerte, son los que van a padecer la enfermedad y pueden llegar a la muerte. Entonces, usted, por ejemplo, que es una persona de 11 años, 10 años, usted pueda que tenga su sistema inmunológico súper bien. Entonces, a usted no le va a pasar nada, de pronto uno que otro síntoma, un dolorcito de cabeza, algo sencillo, pero ese no es el problema es que usted, al tener ese virus, va y visita a sus abuelos o convive con sus abuelos y los contagia. Y ellos no van a tener la misma capacidad para responder ante la enfermedad. Entonces, para ellos sí hay un alto riesgo de muerte. Igual para aquellas personas que tienen problemas o antecedentes a nivel respiratorio o coronario. Coronario quiere decir problemas cardíacos de corazón. También problemas a nivel circulatorio o, por ejemplo, diabetes. Hay niños que desde temprana edad empiezan a sufrir esas enfermedades. Entonces, ese es el mayor problema. Por eso es que todos, independientemente nos sintamos bien o mal, deberíamos estar aislados. Que hay que salir porque es que si no salimos, entonces ¿qué vamos a comer en la casa? Ah, eso también es cierto, es una realidad social. Entonces, que salga el que realmente tiene que salir a trabajar, pero los demás, si no hay necesidad de salir, lo mejor es no hacerlo. ¿Alguno de ustedes escuchó las noticias el día de hoy
en el que la Secretaria de Educación de Medellín ya nos está dando pautas de qué vamos a hacer el resto del año. Sí, profe. ¿qué saben? Pasaron información por el grupo y mi mamá y yo nos metimos y vimos qué había que hacer para poder estudiar en estos casos de virus. Ujú. ¿Y qué escucharon? Las pautas a seguir. Vamos a volver a las aulas. Tiene que ser con un permiso que nos pueda dar las autoridades para poder asistir al colegio. Y son pues con permisos para asistir. ¿Qué más han escuchado? Ay, ¿cómo así? ¿No han escuchado la gran noticia, muchachos? Profe, Sí. yo estuve averiguando ayer datos del coronavirus y hay unos síntomas un poco comunes que serían estos: el dolor de garganta, la diarrea, creo que la conjuntivitis, creo que se llama así, y Ujú. la pérdida del sentido o del gusto, o el olfato, creo. Profe, Pérdida del sentido del olfato y del gusto. Se llama anosmia. Anótenlo por ahí, que es un dato importante. Anosmia. Ya voy. Profe. Ya voy, ya le doy la palabra. Espérenme un momento, termino. Anosmia es la pérdida del sentido del olfato. Eso es anosmia. profe, ¿Listo? Sí, dígame. La palabra por el chat. acá Perdida. Jean Esteban estaba hablando, era también que hay síntomas, por lo menos habituales, no habituales y en enfermedad severa. Uno de los habituales es fiebre, tos seca y fatiga. De los no habituales, dolor de cabeza, congestión nasal, disminución del olfato, dolor de garganta, tos con esputos, falta de alimento, dolor en músculo y articulaciones, vómitos, diarrea. Y en enfermedades severas, alteración de la conciencia, fiebre alta, tos con sangre, dificultad de respiración evidente, dolor torácico, pulso irregular, poca o nula micción, algo así. O sea, dificultad para orinar. Miccionar es también orinar. Ok, Juan Esteban, muchas gracias. Voy a mirar en el chat. Permítame, estoy mirando en el chat y precisamente veo que hay algunos que habían pedido la palabra. Entonces yo les voy a pedir el favor que respetemos ese orden para que podamos aprovechar pues también este espacio. En este orden de palabras, entonces aquí aparece primero Miller. Entonces dígame, Miller, ¿cuál era su intervención? Profe, también hay un dato, porque el tapabocas casi no sirve para protegerse del virus, porque uno suda con el tapabocas y el virus se mete en las partes frías y húmedas, entonces uno también por el tapabocas se podría contagiar. Ok, Miller. Entonces, ahí con el tapabocas hay varios asuntos. Primero, se está recomendando que sea un muy buen tapabocas y que en lo posible la parte interna sea de tipo antifluido, porque como el virus, así como le decía Miller, él puede llegar a transportarse es mediante esos líquidos, entonces la saliva o el sudor mismo que entra en contacto con la saliva, no el sudor por su cuenta, no, pero si el sudor sí entra en contacto con saliva. Entonces tenemos que utilizarlo muy bien, taparnos bien nariz y boca, que aquí quede ajustado, que no vaya a quedar acá un espacio. Y es muy delicado porque
las personas estamos inhalando oxígeno y exhalando CO2. Y ese CO2 acumulado también nos puede generar mareos, malestares. Entonces, el uso del tapabocas no debe hacerse prolongado durante mucho tiempo, porque puede llegar a generarnos también problemas a nivel respiratorio. Por eso es que el tapabocas lo tienen que utilizar algunas personas y hacer ciertos descansos para ir, retirárselo. El tapabocas no se toca, el tapabocas se retira siempre de las tiras de al lado. Entonces hay muchas cosas para tener en cuenta. Gracias, Miller. En orden de palabra, sigue entonces por acá Daniel Durán. Bueno, profe, quería decir es que yo, como estaban hablando ahorita de los sentidos, que hay gente que no siente esos virus que tiene, que puede contagiar a las personas. A mí me gusta mucho ver cosas por YouTube, por ejemplo, los récords Guinness que hacen la gente, pues son cosas muy buenas. Y hay un señor que se metió como en un lago de hielo sin camisa, que era un señor que tenía una enfermedad, que casualmente no sentía nada. Entonces me acabo de acordar eso y lo estoy compartiendo con el grupo. Y con ustedes. Muchas gracias. Sí, lo que pasa es que nuestro cuerpo, cuando es llevado a situaciones extremas, él también reacciona. Y este señor que menciona Daniel, que no recuerdo el nombre, estaba intentando como desarrollar también una especie de terapia para que el cuerpo, cuando baja la temperatura, baje el metabolismo y pueda llegar a desarrollar como cierta capacidad para como suspender, entre comillas, una enfermedad que él sufre. Entonces es bien interesante cómo cuando nuestro cuerpo y en general el ser humano es llevado a situaciones extremas, él tiene que reaccionar. Entonces por eso también es que nos dicen quédese en casa, tranquilo. Algunas personas entran en pánico, nos vamos a morir, es el fin del mundo. No, tampoco. El ser humano a través de la historia ya ha vivido otras pandemias y ha sido capaz de superarla. Entonces también la vamos a superar. Lógicamente hay personas que mueren durante estas enfermedades y es muy triste y ojalá que no nos toque a ninguno de nosotros, pero también hasta para eso, niños, que es muy difícil de decir, pero hasta para eso debemos intentar prepararnos, porque no sabemos cuánto nos vaya a acompañar el coronavirus en esta época de nuestra vida. Apenas inició en el 2019. Profe, me habían dicho que era hasta el 2021. Hay muchos comentarios al respecto, pero en general lo que sabemos es que el virus llegó y que no sabemos cuándo se va. O sea, todo lo que dicen son proyecciones, pero realmente nadie sabe con exactitud. Voy a seguir dando la palabra en el orden en el que la han pedido. Dice Ángela Patricia Morelli. ¿Quién es? ¿Me recuerdan? Salomé Arango, profe. Listo. Sí, Salomé. Profe, es mejor quedarnos en casa porque si una persona tiene el coronavirus, si uno va a la tienda, pero ella no sabe que lo tiene, no lo puede poner a nosotros, no lo puede pasar. Y no solamente entre persona y persona. Los estudios demuestran que cuando tocamos, por ejemplo, ¿saben ustedes cuál es el objeto que más las personas tocan sin protección? Celular. Y encontraron que mediante el celular y mediante otros objetos que nos estamos prestando, también se puede pasar algunas de esas partículas que llevan el coronavirus. Entonces, lo que dice Salomé es muy cierto. Salir así a la tienda puede ser un riesgo. Por eso cuando llegamos de cualquier lugar, nuevamente a la casa, hay que desinfectar los zapatos, lavarse muy bien las manos, siempre utilizar los elementos de protección. En lo posible, darse una ducha. Perdón que voy a seguir dando la palabra en el orden en el que están, para que así respetemos a los que ya lo habían pedido. ¿Listo? Por acá está Juan Esteban Gómez. Que pidió la palabra. Sí, profe. Hay una cosa que creo que nadie había dicho, que era de un problema que tenían los científicos.
¿Cuál será? Dígala pues. Que los científicos como que se confunden diciendo, ¿será que sí es una célula? ¿Será que sí es un ser vivo? Y comienzan a haber problemas, comienza a haber un problema entre los científicos. Por lo menos una pelea entre hermanos, sino que muchísimos más. Sí, lo que pasa es que la comunidad científica está dividida. Hay algunos que dicen el coronavirus y los virus en general no son seres vivos. Y veíamos cuáles eran los argumentos que son muy válidos. No tiene célula. El coronavirus no es capaz de reproducirse por su propia cuenta. Entonces, todos esos, recuerden apagar por favor el micrófono. Entonces, todos esos son argumentos que nos llevan a decir, claro, el coronavirus no es un ser vivo. Sin embargo, hay otro grupo de científicos que dicen, sí, el coronavirus sí puede ser un ser vivo, solo que puede ser otra forma de vida, pero todavía la comunidad científica como tal no se ha puesto de acuerdo. Quiero aclarar algo que Fernando Colina escribió en el chat. Fernando dice, coronario, corona, del corazón, o sea que el coronavirus ataca el corazón. Entonces, Fernando, le voy a hacer una aclaración. El coronavirus, de acuerdo a los últimos estudios, sí ataca el corazón, pero no por eso es que se llama coronavirus. Se llama así porque él alrededor tiene unas espículas, que son como unas espinas, y cuando fue visto en microscopio, ese virus se veía como si tuviera una corona de espinas. Entonces, por eso lo pusieron coronavirus. Pero casualmente resultó que también afecta al corazón. Pero el nombre original lo debe a la coronita a la coronita de espinas que lo rodea. Bueno, por acá permítame, yo voy mirando en el chat y voy asignando la palabra en ese orden. Profe, Juan Sebastián Cortés hace rato está pidiendo la palabra y Juan Esteban. Ok, yo estoy mirando acá en el chat. Por acá, lo que pasa es que hay algunos que están repetidos. Por ejemplo, Daniel ya habló. Sandra Lescano dice que, profe, vamos a volver a estudiar en las escuelas, pido la palabra. Entonces, ¿quién es Sandra Lescano, por favor? Profe, yo soy Ana Esteban y ese es el teléfono de mi mamá. Entonces, quiero saber que, pues, que han dicho en las noticias que el gobierno está tratando de hacer que en unos meses más baños o algo así para poder lavarnos las manos y que en un día vaya un grupo y el otro día vaya otro grupo. Ajá, pero muchachos, ustedes no han visto las noticias. Hoy madrugó la secretaria de Educación de Medellín e informa que la decisión que se ha tomado para Medellín es que los estudiantes y los profesores seguimos todo el año desde la virtualidad. Esa fue la noticia que hoy nos dieron. Pues salió por, creo que fue Telemedellín. Entonces, vuelvan a mirar las noticias del mediodía, porque yo apenas, pues como estaba también en otras clases, apenas escuché ese pedacito. Pero tenemos que estar atentos porque, al parecer, de acuerdo a todos los estudios que hicieron, no es conveniente que regresemos a las escuelas, porque si regresamos, aumentamos el contagio. Como les decía, pueda que ustedes sobrevivan, se contagien, pero su cuerpo esté en la capacidad de responder, pero tal vez las personas con las que usted viva no. Muchos de ustedes viven con abuelos y pues sería muy injusto que solo porque usted quiere salir, ellos se ven contagiados. En orden de palabras, sigue Juan Esteban Gómez. Profe, Sí. También otra cosa, que el coronavirus científicamente, bueno, mejor dicho, los científicos le dicen SARS-CoV-2. SARS, ajá. Es el nombre científico del virus, solo que de manera coloquial o de manera general le decimos coronavirus, pero es cierto, el nombre cuando vamos a identificar es ese. Sí. Okay. Ángela Patricia Moreni, ¿quién es?
Profe, yo, Salomé. Ah, bueno, pero Salomé ya pidió la palabra. Lo que pasa es que ustedes escriben muchas veces pido la palabra, entonces Sí, por eso me confundo. Ok, sí, Salomé, señor. gracias. Que tenga una oportunidad, profe, pues que pida una vez la palabra. Sí, solo una vez, porque como yo lo voy mirando en orden el chat. No, profe, sí, sino que había colocado y colocado. No, hágale. Uy. Juan Sebastián Cortés tiene la palabra. Pero yo tengo dos preguntas. Sí, Juan Sebastián. La primera es, si el coronavirus no es un ser vivo, ¿cómo se expande tan rápido? Ah, bueno, ¿Cómo se entonces expandió? en el video y la clase pasada la sesión pasada, veíamos que el coronavirus utiliza el material de nuestras células, por eso él tiene que invadir a un huésped, nosotros seríamos el huésped, invade nuestras células, se aprovecha de todo su material, se reproduce porque él sí tiene ADN, pero no tiene el resto de materiales de una célula. Recuerdan que ese es el tema que hoy quería que iniciáramos. Las células tienen núcleo, dentro del núcleo de ADN, tiene mitocondrias, tiene ribosomas, aparato de Golgi, bueno, tiene una cantidad de organelos. Eso no lo tiene el virus. Entonces el virus necesita llegar a una célula, se aprovecha de todo su material y se reproduce, sigue generando más partículas que a su vez van a seguir invadiendo más células. Por eso puede llegar a dañar tejidos y órganos completos. ¿Qué otra pregunta, Juan Esteban? Pero, Perdón, Juan. ¿se puede decir que el coronavirus vuela o es como una pegatina que se pega a las cosas y ya? Podríamos hablar más que es como una partícula que va dentro de la saliva. Entonces, como nosotros todo el tiempo estamos emitiendo pequeñas partículas, no solo cuando hablamos, también cuando respiramos. Entonces, ahí va en esas pequeñas partículas y de acuerdo a los estudios recientes puede llegar a durar en el aire 3 horas. En algunos elementos como metales, como madera, han hablado de 7 días, 8 días. Y recientemente un estudio decía que hasta en el congelador, cuando por ejemplo traemos comida y esta de pronto ha sido tocada o ha sido contaminada con esas partículas de saliva o de la respiración de alguna persona, al meterla al congelador, eso no garantiza que muere, puede llegar a sobrevivir y hablan de meses sobreviviendo en el congelador. Entonces, es muy delicado. Otra pregunta nomás. Y si tú vas a la calle y no tocas nada, pues ni una puerta, no vas a ni una tienda, es probable que te caiga el coronavirus a la cara. Sí, a Y como si respiramos y el aire lo compartimos, porque no podemos decir voy en un globito encerrado y solo respiro mi aire. No, nosotros tenemos que compartir el aire con otros. Entonces puede que usted esté al lado de otra persona que simplemente esté respirando. Si usted no lleva los elementos de protección, entonces esas partículas van a viajar en el aire y van a llegar a su cuerpo, a su piel. Y ahí, entonces usted de pronto se mueve, se rasca, se refriega. Y al hacer eso es que llevamos esas partículas al interior de nuestro cuerpo. ¿Sí? Por eso es que se insiste tanto en el tapabocas, porque el tapabocas es una barrera física de no permitirle la entrada. Pero Miller nos aclaraba, no cualquier tapabocas. profe, pido la palabra. Profe, Es que acá en el chat hay varias personas pidiendo la palabra. Entonces, Fernando Colina dice que el corona se acaba en septiembre. No, Fernando, ese dato no lo tenemos con precisión. Y realmente es algo muy complicado de definir porque ni siquiera los científicos que se le han pasado estudiándolo saben qué es lo que va a pasar realmente. Bueno, por acá dice Juan Esteban ya habló, Fernando dice tengo gripa y tos, me sale la boca, pero le cayó una gotica chiquita al celular. Sí, cuando por ejemplo tenemos tos, también esa es otra manera de seguir contagiando. Si una persona sabe que tiene gripa, sabe que tiene alguno de los síntomas, lo ideal es que en la casa lo separen de los otros familiares.
Suena como triste y cruel, pero es lo que se hace en esos casos, para que no termine de contagiar al resto de personas que vive con él o con ella. Bueno, Jensi pidió la palabra. Profe, hola, buenos días, primero que Buenos todo. días. Mi hermanita me acaba de decir que en la Segunda Guerra Mundial hubo una pandemia que mató a más de 50.000 millones de personas que comenzó en Europa. Ujú. A eso es a lo que me refiero cuando digo que el hombre ya ha tenido que vivir otras pandemias. Esa es una de las más conocidas. También en el registro aparecen como pandemia, porque es muy diferente epidemia a pandemia. Cuando hablamos de pandemia es que ya está en todo el mundo. En cambio, epidemia puede ser un solo país o un solo pueblo, una sola ciudad. Esa es una de las grandes diferencias. Bueno, efectivamente, entonces por acá dice que son microscópicos, existen universos paralelos, Tomás, pero este no es el tema del que estamos hablando, ya pasamos ese tema. Bueno, vamos a dejar hasta aquí la participación del día de hoy, la peste negra, efectivamente. Esa fue Permiso, profe, solo una de quiero las- decir algo. Sí, Deli. Me gustaría que al final, pues, pudiéramos hacer un minuto de silencio pensando en las personas que están sufriendo algo más arriesgado, y un minuto de silencio por las personas que ya han fallecido o le han pasado cosas similares. Bueno, Daniel, estoy de acuerdo. Para aprovechar el tiempo, vamos a hacer solo medio minuto. Y en ese medio minuto vamos a pensar. Profe, ¿puedo decir algo rápido? Sí, Daniel, rapidito, por favor. Profe, yo soy Juan Esteban. Es cuando nosotros vemos, Juan nosotros vemos el coronavirus por microscopio, podemos ver como la canchi del coronavirus, ¿cierto? Y él tiene como unas espículas, como unas púas que se llaman espículas. Y dicen que que el coronavirus no tiene células. El coronavirus no es una célula, pero tiene células por dentro que permiten que entre a las células humanas. No, eso no es cierto. El coronavirus no es lo que tiene células por dentro. Miren cómo es el coronavirus, les estoy compartiendo esa imagen. Tiene unas proteínas que son las que le dan esa forma de espícula. Voy a quitar el video para que sea un poco más ágil. Yo me puedo decir algo rápido. No, porque todos están diciendo algo rápido y no me están respetando lo del orden de palabra. Daniel había propuesto algo y me parece muy noble. Entonces lo vamos a hacer rápidamente. En medio minuto, cada uno en total silencio va a pensar, yo les voy guiando ese medio minuto, va a pensar si realmente está siguiendo todos los protocolos de bioseguridad. Va a pensar si está cuidando a su familia, va a pensar si está siendo consciente que usted puede conectarse a clase, pero hay otros niños que no pueden hacerlo. También va a pensar en sus abuelos, en esos adultos mayores, en sus papás, en personas que se están sacrificando, saliendo a trabajar porque no tienen otra opción. Pero usted sí tiene la opción de quedarse en casa. Usted sí puede cuidarse y cuidar a los demás. Vamos a pensar también en aquellas familias que han tenido que sufrir la pérdida de un familiar a causa de esta pandemia.
y vamos a pensar en aquellas familias que están pasando necesidades económicas, alimentarias, precisamente porque perdieron el empleo o porque lo que están ganando en estos momentos no es suficiente para suplir el arriendo, los servicios, la comida. Y vamos a ofrecerle también a Dios, a la vida, al universo, nuestra vida para que sea cuidada, pero también vamos a poner de nuestra parte para que este virus no se siga propagando. Y por último, vamos a pedirle a Dios por nuestras familias, nuestros amigos, nuestros conocidos, para que aleje de nosotros ese virus, pero que también cada uno de nosotros sea consciente y evite entrar en contagio. Bueno, entonces, gracias Daniel por la idea de lo del medio minuto, que fue como casi un minutico, y les cuento que para la próxima sesión, entonces ya hablaremos de la evolución a nivel del ser humano y vamos a ver un video que es muy chévere sobre precisamente esa evolución. Y también vamos a hablar si hombres y mujeres evolucionaron de la misma manera o no. Ese es el tema que vamos a trabajar en la próxima sesión. ¿Qué nos queda de más que tarea, de actividad para complementar en casa? Pues nos queda que cada uno de nosotros va a averiguar eso. Cómo evolucionó el hombre, cómo evolucionó la mujer, los dos tenemos las mismas capacidades, o si no es así, entonces qué capacidades tiene el hombre que no tiene la mujer, y viceversa, qué capacidades ha desarrollado la mujer que no ha desarrollado el hombre. ¿Bien? Y eso lo copiamos. Sí, igual ustedes se han dado cuenta que la idea también es que discutamos. A mí me gusta mucho que se haga participación, pero ustedes se han dado cuenta que por este medio, pues es diferente al medio presencial, ¿cierto? Al aula. Entonces, como todo el año vamos a estar en este medio, necesitamos irnos cada vez más desarrollando esas habilidades tecnológicas. Fernando Colina, ¿qué quiere decir ya para finalizar? Profe, es que yo copié en el cuaderno de Ciencias Sociales algo acerca de la evolución de los humanos. Por ejemplo, primero venía uno con un nombre raro, después venía el otro, como los nombres de las evoluciones del humano. Entonces no sé si copiar eso en su cuaderno. No hay necesidad de copiarlo, simplemente cuando estemos en la clase, en el encuentro la próxima semana, va a tener los dos cuadernos, el de Ciencias Naturales y el de Ciencias Sociales, para compartirnos la información. ¿Quién aparece como NUL 302.0, por favor? ¿Quién aparece como NUL 302.0? Yo, profe, Manuel Trepo. Emanuel Zapata. Ok, Emanuel. Porque parece que usted y Jenner todavía no han comprendido lo del chat. Entonces no sé qué hacer con ustedes, si hago una citación aparte con los papás y hablar con ellos a ver qué pasa. Sí, porque es que si no me comprenden, así es muy difícil. Entonces vamos a terminar nuestra sesión del día de hoy, son las 10:01. Mucho por la participación. Recuerden no interrumpir cuando alguien esté hablando, por favor, escuchen y cuando ya la persona termine ustedes hablan. Diga Miller, ¿qué quiere comentar? Profe, tengo una consulta. Pues los Homo sapiens era de la raza humana. Claro que sí. Recuerden que cuando hablamos del origen del ser humano, estamos hablando de una historia y esa historia empieza con los primates y los primeros homínidos. Entonces, empieza con Australopithecus y luego siguen los homos, que son Homo habilis, Homo erectus, hay varios. Entonces, Homo sapiens es uno de esos homínidos que hacen parte de la historia del ser humano. Tenemos que copiar.
Nuestro nombre científico es Homo sapiens sapiens. Todas las especies, todos los seres vivos tenemos un nombre científico. Ese es el nuestro, Homo sapiens sapiens. Entonces, recuerden que la idea es que aprovechemos estos encuentros para dialogar, para aprovechar, pero... Y el de los animales. Pues cada animal tiene un nombre científico. Pero Lo escuchamos y entre Por ejemplo, el perro se llama Canis domesticus y así cada animal tiene también un nombre científico. Entonces, recuerden que todavía tienen otra hora de clase y yo también tengo otra clase, entonces los tengo que dejar. Les deseo un feliz día a todos, que estén muy bien y recuerden que la próxima semana continuamos en otra sesión porque ya se nos agotó el tiempo. Una pregunta sobre el resumen.